Dice así la palabra: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de glosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabaré mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajo la tierra. Los destruirás a filo de espada, serán porción de chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Pueden tomar asiento. En este salmo vemos a David pensando, o tiene muy claro, cuando yo leí este salmo, David tenía muy claro los atributos de Dios, es decir, las virtudes, las cualidades de Dios. Voy a decirles algo. Cuando yo estuve en el seminario, eso fue hace 31 años, hace tiempo, ¿no? En el 93 empecé a estudiar. Uno de las mejores clases que yo tuve en teología fue estudiar los atributos de Dios. Yo recuerdo todavía ese libro. Yo lo tengo en PDF, si ustedes lo quieren, yo se los puedo mandar a su WhatsApp. Fue algo maravilloso ese libro, porque ese libro me abrió los ojos, me mostró quién era Dios, me mostró cuál era el poder de Dios, cuál era la grandeza de Dios, cuáles eran los atributos de Dios. Y recuerdo que a mí me tocó, los profesores lo ponen a uno a exponer, ¿no? Y precisamente yo escogí los atributos de Dios. Otros se metieron en otra parte de la teología, pero yo expuse los atributos de Dios. Y todavía recuerdo eso, todavía recuerdo ese día cuando presenté esa clase, y algo muy lindo. Vamos a mirar así rapidito, como en forma de introducción, algunos textos o algunas palabras que nos hablan que David tenía muy claro quién era Dios. Por ejemplo, en el versículo 1, Dios mío eres tú. Es decir, para el salmista, él tenía muy claro quién era quién era su Dios. Ahí en ese mismo texto dice, de madrugada te buscaré. Quiere decir que Dios tiene el atributo de que usted y yo le podemos buscar y que Él se deja hallar. Que nosotros le buscamos y Él nos ayuda. Que le buscamos y Él nos oye. Son atributos de Dios. Verso 2 habla del poder y de la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Amén. David sabía que Dios era un Dios ¿de qué? De poder. El verso 3 también aparece una palabrita por ahí, habla de misericordia, ¿sí o no? De misericordia, verso 3. No, esos son el punto 3. Recuerde, Elisa, que yo le dije que vamos a hacer un recuento en todo el pasaje, verso 3, no más. El verso 3, pero así sin resaltar nada. Verso 3, sin resaltar nada. Habla de misericordia, ¿sí o no?
Eso es un atributo de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Qué es misericordia? Que Dios se apiada de nosotros, que Dios nos ama. Que Dios, la misericordia no es solamente que Dios ve la situación nuestra, sino que Él está dispuesto a ¿qué? A ayudarnos. Esos son atributos de Dios. Otro texto para resaltar es el verso 7. Habla de que Dios es un Dios de socorro, ¿cierto? ¿Si la tienes o no la tienes, Denise? Verso 7. ¿O quién está manejando el video? Verso 7 dice, porque ha sido mi socorro. Dios es un socorro. ¿Qué es socorro? Auxilio, nos ayuda en los momentos difíciles. Dice, otro atributo de Dios es que nosotros podemos estar bajo las olas, bajo la sombra de sus alas. Es decir, un Dios que ¿qué? Que nos cuida, un Dios que nos protege. Esos son atributos de Dios. Mira el verso 7, dice que también tu diestra nos ha sostenido. ¿Qué es diestra? Quiere decir que Dios está cerca, al lado suyo. Diestra significa eso, que está al lado suyo. ¿Para qué? Para sostenerte, para sostenerte. El verso 10 habla de lo que Dios va a hacer con los que te persiguen. En el verso 11 habla de lo que le va a pasar a aquellos que hablan mentira, que inventan chismes de ti. Eso es un atributo de Dios. Un atributo de Dios es que Dios es un Dios ¿qué? Justo. Entonces, si ven a un salmista que tiene en cuenta los atributos de Dios, lastimosamente nosotros no tenemos en cuenta eso. Muchas veces creemos que Dios, o vemos a Dios como un cajero automático. ¿Cuándo va usted a un cajero automático? Cuando necesita plata. ¿Cuántos ven a Dios así? Solamente eso, como un cajero automático. Otros ven a Dios como un abogado. Cuando estoy metido en problemas, ahí sí buscamos de Dios. ¿O cuántos de nosotros vemos a Dios solamente, lo vemos como un médico? Y si Dios no nos sana, entonces no le buscamos. ¿O cuántos vemos a Dios como un policía? Que cuando estamos en una situación de peligro, quisiéramos que ese policía esté ahí. Qué gran diferencia, ¿no? David, que sabía quién era Dios. Nosotros, que lastimosamente no sabemos cuáles son las virtudes, cuáles son los atributos de Dios. Te animo. En internet usted puede buscar los atributos de Dios y leerlos y estudiarlos, porque es realmente un tema muy bonito. Pero no quiero hablar de los atributos de Dios hoy. Quiero hablar del Salmo 63. El verso 1. Y ese es el punto que quiero que resaltemos. ¿Qué tal el que está manejando el video? Punto número 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Sobre todo, mire esa última frase. En tierra seca y árida, donde no hay ¿qué? Aguas. Según los teólogos o los comentaristas bíblicos dicen de que este salmo fue escrito en el desierto de Judá. Y David se inspiró en el desierto. Yo no sé si usted ha ido a un desierto o ha visto, al menos por televisión, ¿qué es un desierto? Desierto es donde nunca llueve, un desierto es donde no va a haber nada vegetal, donde va a haber tierra, piedras, no más. No va a haber ni vida animal. Parece como que David no estaba pasando por un buen momento.
él como que se sentía como que estaba en una tierra ¿qué? Seca y árida, donde no hay aguas. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Pero David no se quedó quieto, no se quedó manicruzado. Mira lo que él dijo al principio: Dios mío, eres tú. Él estaba pasando por un momento difícil, pero él tenía a Dios como ¿qué? Como su Dios. ¿Cuántos pasan por un momento de seco y árido en su vida espiritual, pero no tienen a Dios como su Dios? Antes se apartan de los caminos de Dios, antes le dan rienda suelta al pecado. Aquí vemos a un David que estaba pasando por un momento difícil, pero eso le ayudó a buscar de Dios, a buscar de Dios. Y me gusta la frase de madrugada. Dirá usted, ay, pastor, ¿no vio? Usted dice que no hay horas para uno orar, que Dios no tiene una hora preferida para que uno oremos. Aquí en este momento David gustó madrugar a orar. Pero en el verso 6 dice que en las vigilias de la noche también le buscaba. Entonces no solamente de madrugada. En el verso 6 también habla que en las vigilias de la noche. Entonces no hay una hora especial. Pero a David estaba tan seco, tan sediento de Dios. Voy a buscar a Dios ¿de qué? De madrugada. Tal vez usted lo ha hecho o no. Se ha levantado a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana antes de ir a trabajar. Se arrodillas, le oras a Dios 15 minutos, media hora antes de salir a trabajar. Dios mío, eres tú. De madrugada. Dicen los teólogos que las mejores cartas que Pablo escribió fue cuando él estaba en la cárcel. David, los mejores salmos que David escribió fue cuando él estaba pasando ¿por qué? Por situaciones apremiantes. ¿Qué nos enseña eso? Que en los momentos difíciles de nuestra vida, ahí es donde debemos ¿de qué? De buscar de Dios. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo tengo muy en mente que las mejores oraciones que yo he hecho a Dios fue cuando he pasado por momentos ¿qué? Difíciles. Cuando yo me desahogo con Dios, cuando yo le lloro a Dios, cuando yo me quebranto delante de la presencia de Dios. Pero hay personas que no lo hacen. Personas que no sacan tiempo. Y el mal están en tierra seca y árida. No sacan tiempo para buscar de Dios. Entonces, tenemos dos opciones. ¿Estás pasando por momentos secos y áridos? ¿Qué debes de hacer? ¿Buscar a Dios qué? De madrugada o a cualquier hora. Busca de Dios. Él es el único que puede ayudar en estos momentos. Amén. Vámonos al segundo punto. Salmo 63, verso 1, pero quiero resaltar una frase ahí en el verso 1. Mi alma tiene sed. ¿Qué pasa cuando usted tiene sed? Cuando tiene mucha sed, ¿usted qué hace? Ella dice que toma agua. Y usted se toma, yo no sé, cualquier Gatorade o cualquier otra gaseosa que quite la sed, la Bretaña, lo que sea, pero la idea es quitar esa sed. Qué lindo tener sed de Dios.
Porque cuando usted y yo tenemos sed de Dios, le buscamos. Le buscamos hasta que lo hallamos. Lo buscamos hasta que quedamos, ¿qué? Saciados. Pero tremendo, aquellas personas que no tienen sed de Dios. ¿Usted sabía que hay gente que no tiene sed? Viven en esta vida como si no existiera Dios. No le buscan, no oran, nunca se ven en una iglesia buscando a Dios. Personas que no tienen sed. Mire pues, la frase, mi alma tiene sed ¿de quién? De Dios. Mi carne anhela a Dios. Cuando usted tiene un problema bien grande y de pronto su mejor amigo se fue del país, o su mejor amigo a quien usted le contaba todo, de pronto se murió, de pronto su mamá, su papá murió. Cuando usted tiene momentos difíciles, usted no tiene a dónde acudir o anhela que mi papá esté vivo, anhela que mi mamá esté viva, o anhelo que este amigo o esa amiga que se fue del país esté acá para yo ir a buscarle, para que me dé ¿qué? Un consejo, para que me ayude, para que me consuele. David no era así. David sabía que estaba pasando por un momento seco y árido, y él dice, el único que me puede ayudar en esta situación, el único que me puede dar un consejo en esta situación es Dios. Nosotros, cuando estamos pasando por un momento difícil, pensamos en los amigos, tenemos sed de amigos, tenemos sed de algún familiar, tenemos sed de que venga un ejército y me defienda. David buscaba ir a la compañía ¿de quién? De Dios. El único que podía calmar su sed, su hambre, era Dios. Un comentarista escribió lo siguiente: no hay dolor que Dios no pueda calmar. Amén, hermanos. No hay dolor que Dios no pueda calmar. Lo tercero que veo acá en este pasaje está en el verso 2 hasta el 7. Y quise resaltar esta frase para ver tu poder y tu gloria. Cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, queremos ver el poder de Dios. Amén. El poder de Dios obrando en nuestra vida. Queremos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y cómo es ver la gloria de Dios en nuestra vida? Que mi esposo tal vez deje el vicio, que mis hijos abandonen el vicio. Tal vez quiero ver la gloria de Dios y el poder de Dios, que mi ser querido se convierta a Cristo, que entregue su vida al Señor. Quiero ver el poder de Dios. Cuando usted está enfermo, usted quiere ver la gloria de Dios. Y usted ve la gloria de Dios es cuando usted está sano. Hay gente que no cree que Dios es un Dios sanador. Dios es un Dios. Yo soy testigo de cómo Dios ha sanado personas de cáncer. O si no, mire el testimonio de la hermana Patricia en estos días. Habían exámenes que decían que tenía cáncer. Y luego le hicieron otros exámenes donde no había cáncer. Y los médicos se asustaron, pero ¿por qué? Ambos exámenes están acá. Aquí había cáncer y aquí no hay cáncer. Dios es un Dios de milagros. Solamente nos falta que nosotros creamos, que tengamos fe en Dios. Otra cosa que quiero resaltar de este pasaje es esto. Mira las palabritas que hay ahí. Cómo David dice, para ver tu poder, ver los ojos. Mire pues,
cómo incluye todo su cuerpo. Yo quiero ver con mis ojos. Verso 3. ¿Habla de qué? De labios. Verso 4 habla de qué? De toda qué? Mi vida. Pero también el verso 4 habla de qué? De las manos. El verso 5 habla del alma. Es muy diferente mi cuerpo a mi alma. Y luego el salmista habla en el verso 5 también de la boca o de los labios y de la boca. Y el verso 6 dice, cuando me acordare de ti, me acordare significa ¿qué? ¿No le parece interesante eso? Como David utiliza todo su cuerpo, todas las partes de su cuerpo, vista, boca, manos, vida, alma, para acercarse a Dios, para buscar de Dios, para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Y Dios quiere que también hagamos lo mismo. ¿Cómo podemos alabar a Dios con nuestros ojos? ¿Cómo podemos exaltar a Dios con nuestras manos? ¿Cómo podemos exaltar a Dios con nuestra vida? ¿Cómo podemos exaltar a Dios con nuestra alma? ¿Cómo podemos exaltar a Dios con nuestra boca? Hay personas que no abren su boca para cantar, que no abren su boca para compartir la palabra de Dios con otros. Hay personas que no usan sus oídos ni sus ojos para buscar de Dios, sino para hacer lo malo. Que no usan sus pies y sus manos para buscar de Dios, sino para hacer lo malo. En cambio, David utilizaba todo su cuerpo, todos los miembros de su cuerpo, para buscar a Dios. El último punto, ya para terminar, está en el verso 6. Aquí David le dice a Dios, Dios, tú has sido mi socorro. Usted sabía que David era rey y él tenía un ejército, tal vez de los mejores ejércitos que había. Y era usted, ¿y por qué dice usted que tenía el mejor ejército? Porque siempre ganaba las batallas. David tenía un buen ejército. Pero él sabía que su ayuda, su socorro, su auxilio, ¿era quién? Bueno, apliquémoslo a nuestra vida. ¿Tu socorro es Dios o tu socorro es otras cosas? A veces nuestro socorro es el trabajo, nuestro socorro es nuestro amigo, nuestro socorro es mi papá, mi mamá, mi socorro es mi esposo o mi esposa, o mi socorro son los hijos, o mi socorro es los pagadiarios, o mi socorro es meterme en deudas, o mi socorro es dinero. Dios nos está hablando hoy. Tu socorro no debe de ser acá las cosas del mundo. La fe no debe estar puesta en las cosas de este mundo. Ni nuestro socorro, ni nuestra ayuda, ni nuestro auxilio deben de ser cosas de este mundo. Socorro debe. Amén. Otra frase que está ahí en el verso 7 dice, así en la sombra de ¿qué? De tus alas. Imagínense en eso. David se imagina a Dios como una gallina o como un águila que cuida ¿qué? Polluelos debajo de ¿qué? De sus alas. Métase en esa figura literaria, en esa metáfora. Métase ahí, metámonos ahí. Aquí están las alas de Dios. Las alas de Dios me tienen ¿qué? Cubierto. Para que nada me pase. Para que nada me suceda.
en la sombra de tus alas. Qué lindo. Oh, Dios es nuestro alto y nuestro único refugio. Ven, vamos a orar. Dios, gracias, porque hoy nos has hablado. ¿Cuántas veces, Dios, hemos pasado por momentos difíciles o estamos pasando por momentos difíciles de sequedad espiritual, árido? Pero hoy nos enseñaste algo muy importante, oh Dios, a través de la vida de David. David te veía a ti como el único Dios. David te veía como el socorro, como estaba cubierto bajo la sombra de tus alas. David sabía de que si confiaba en Dios, Dios iba a actuar con poder y que iba a ver la gloria de Dios en su vida. Qué lindo, Dios, esa frase: mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Qué bueno también poder decir esa frase nosotros, que todos los días tengamos sed de Dios, que todos los días podamos anhelar a Dios, estar en la presencia de Dios. Tal vez aquí haya personas que no tienen sed de Dios, ni pueden decir como el salmista: mi carne te anhela. Porque tal vez vienen a la iglesia, pero tal vez influenciados por otros o por darle gusto a otro, porque se sienten obligados. ¿Sabes? Dios puede cambiar tu corazón. El único que puede cambiar tu corazón para que tú tengas sed de Dios, para que tú lo anheles, es Dios. Por eso dile al Señor: dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, oh Dios, para verte, oh Dios, para contemplar tu hermosura, para contemplar tu santidad, para contemplar tu poder, oh Dios. Dios, gracias. Llévanos en paz y en bendición, oh Dios. Gracias, Dios, por esta palabra.